2012ko ekainaren 18an, Iruñako erdigunean zegoen San Roke kaleko espetxe zaharretik Soltxateko makroespetxera eraman zituzten presoak. Agustinoen poligonoan dagoen muino batean kokatua egon arren, ez dago bertaraino iristeko autobus edo bilabesa zerbitzurik. Honen ondorioz, zailtasunak dituzte kartzelara hurbildu behar diren erregimen irekiko presoek, bizitan doazen senideek, bertako langileek eta baita abokatuek ere. Claro, porque nosotros ya no podemos venir desde la parada del autobús porque hay un buen trozo, ¿no? Somos mayores. Y la verdad es que para llegar hasta aquí, pues un poco mal. Y me voy andando porque no hay villavesas. Por este motivo iniciamos una campaña, por un lado denunciando la falta de previsión por parte tanto del Gobierno de Navarra como de instituciones penitenciarias de que la construcción del nuevo centro y la apertura iba a requerir mayores recursos asistenciales, dotar a los servicios públicos, a las asociaciones que trabajan dentro de prisión, etcétera. Y una de las cosas más claras donde se ve esta falta de previsión es en el transporte público. Antes, cuando la cárcel estaba en el barrio de San Juan, no había ninguna dificultad para acceder a ella, pero con el traslado al nuevo centro nos encontramos que ningún servicio de autobús urbano llega hasta el centro penitenciario. Pues hemos venido en coche, pero hay veces que tenemos que venir en taxi. Y luego, cuando salimos, volver a llamar a otro. Tengo que venir 2 veces al mes. Y bueno, ahora me toca caminar y buscar taxi. O sea que tengo 1 hora y cuarto. A nadie nos parece una locura que si se abre un hospital, un autobús tiene que facilitar la llegada al hospital y sin embargo no se abre una cárcel y nadie se plantea que tenga que llegar un autobús hasta allí. Pasaden urriaren 5erako, salaketak martxan jarritako kanpainaren ondorioz, 20 kolektibo eta 1100 sinadura baino gehiago bildu ziren kartzelarainoko bilabesa eskatzeko helburuarekin. Cuando nosotros solicitamos al Colegio de Abogados a ver si se quiere adherir al manifiesto, el colegio manda una carta a la Mancomunidad instándole a que establezcan un servicio de autobús urbano. A esta carta la Mancomunidad contesta que ya se ha dirigido al centro penitenciario para requerirle que entre la Mancomunidad e instituciones penitenciarias se financie el servicio de autobús urbano. Las instituciones penitenciarias no ha contestado nada y lo cual también evidencia un poco la falta de interés de que sus centros estén comunicados o que tenga fácil acceso tanto a las personas presas como a los familiares. Las razones por las cuales se solicita la firma y la instauración de la línea de autobús urbano es: la cárcel es un servicio público y por tanto la administración tiene que facilitar el acceso a la misma, que las personas que van a prisión lo hacen de manera obligatoria, que los familiares de las personas tienen que llegar, que hay personas y asociaciones que van al centro penitenciario a realizar labores en muchas ocasiones de forma voluntaria. Y con todas estas firmas y adhesiones presentamos una solicitud de una línea de autobús para el nuevo centro penitenciario en la Mancomunidad de la comarca de Pamplona. A estas alegaciones hemos recibido contestación hace pocos días, en la cual se nos dice que no está previsto por el momento, que no hay recursos económicos. Además de iniciar esta vía, iniciamos una vía paralela que fue realizar alegaciones al presupuesto de la Mancomunidad. En el Pleno de la Mancomunidad se ha decidido no aprobar nuestra solicitud, pero sí que se establece que se pueda debatir la introducción de una línea de autobús para el año que viene. Y de forma paralela a nosotros, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra, se hace una moción y en este pleno se aprueba por todos los grupos parlamentarios que el Gobierno de Navarra inste a la Mancomunidad para hacer un estudio de viabilidad de un servicio de autobús urbano hasta el centro penitenciario. De estas posturas economicistas o de valorar si sale rentable o no, entendemos que al final el acceso a la cárcel tiene que ser facilitado por la administración y que por tanto tiene que instaurarse el servicio de bilabesas. Gaur egungo bilabesen mapari erreparatuz gero, 3 geltoki aurkitzen dira espetxetik hurbilen, 2 edo 2 kilometro terdiko distantzira. Orkoienera doan 10. linearen Etxauri errepidekoa, Bustintxurira doan 8. linearen Santa Lucia paseokoa, eta Berriozarrera doan 16. linearen Gipuzkoa errepidekoa. Mankomunitatearen arabera, Orkoienekoa da espetxetik hurbilen geratzen den geltokia.
Ordu erdiko ibilbidea dauka. Adineko pertsonentzat eta ibiltzeko arazoak dituztenentzat gogorregia izan daiteke. Batez ere azkeneko malda. Bustintxuriko geltokia aukeratuz gero, oinez egin beharreko distantzia motzagoa da, baina askoz ere arriskutsuagoa. Trafiko handia duen Nafarroako etorbidea gurutzatu behar baita ahal den bezala. Bisitez gain, erregimen irekian dauden presoak daude. Batzuk lanean daude eta denboraz larri ibiltzen dira goizero. 7:00 ateratzen dituzte espetxetik eta 7:00 eta 25:00 Berriozarren egon behar dute lanera eramango dituen autobusa hartu ahal izateko. Primero que sales sin desayunar, a ver si te da tiempo de tomarte un café o comprarte algo para almorzar. Y si no, pues te vas y coges el autobús y punto, ahí se acabó. A la vuelta pues es la misma odisea. Aparte de que corres un riesgo, porque aquí te pasa algo y no hay nada alrededor más que campo, pues 20-25 minutos. Un autobús pues nos vendría de maravilla porque el que tiene coche muy bien, pero todo el mundo no tiene coche. En este momento estamos a la espera de a ver lo que sucede y desde luego nosotros lo que vamos a hacer es continuar con la campaña porque no se puede abrir un centro penitenciario sin tener en cuenta la repercusión que para las personas presas va a tener esa apertura e incluso para a los familiares. Que debería haber el servicio porque no todos contamos con coche. Todos viernes, sábados y domingo hay visita. Luego que pongan para esos días. Y bueno, una visita después de tanto tiempo y encima tengo que pillar un taxi porque si no hay autobús pierdo la visita. La verdad es que se podían estirar un poquito y poner un autobús, igual que los ponen para los centros comerciales, los podrían poner para este tipo de cosas que también nos hace falta. Yo lo que quiero venir a ver a mi hijo, que bastante está sin libertad, que les quiten la libertad a los hijos y a los padres. Porque la necesitamos. ¿No lo crees que la gente pueda ser como el beta libre y sin saber de mal y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida